Bárbaro. Bueno, entonces, cuando yo comparta, quizá apague cámara por el tema del internet, porque si no se me puede empezar a entrecortar la voz, ya me ha pasado, ¿no? Sobre todo en este horario. Así que bueno, hoy el tema que nos compete es el desarrollo de vacunas. Yo, digamos, quiero empezar diciéndole algunos conceptos. El desarrollo de vacunas no escapa eh, a los pasos que se siguen en el desarrollo de las drogas en general, pero tiene algunas aristas que las hacen muy particular, como vamos a hacer mucho hincapié en eso. Yo dividí un poco la charla, eh, les envié después, vamos a subir un material, digamos, como que para que tengan de lectura rápida y obviamente con las referencias pertinentes, que son bastantes. El material por ahí no es muy largo, pero cuando van a ver las referencias donde tienen el acceso a todo lo que está referenciado ahí. Les quería decir que vamos primero a hacer un repaso muy conceptual sobre inmunidad, ¿no? Porque tenemos que saber a qué le vamos a apuntar y cuando hablamos de algo, saber de qué estamos hablando. Después, lo que es todo lo que tiene que ver con el desarrollo de una vacuna, que hay algunos aspectos, como yo les decía recién, de la importancia que puede tener para ciertos estados el desarrollo de una vacuna, y ahora en este momento de pandemia vamos a ver cómo se mueven los estados para el tema de tener provisión de vacunas. Vamos a repasar las fases que buscamos en cada fase con las vacunas y después vamos a ver lo que significa investigar el desarrollo de una vacuna en condiciones normales, digamos, sería fuera de un escenario de pandemia, y cómo empezaron a haber adaptaciones en escenarios de pandemia a partir del 2012, la pandemia de la gripe A, y en esta en particular, y van a ver ustedes cómo se mueven las cosas rápido cuando hay algo de información previa. Y por último, vamos a repasar lo que hay hasta ahora de las vacunas contra el SARS-CoV-2, para que ustedes tengan una actualización, y también les voy a dejar unos links donde ustedes, y lo vamos a ver acá en tiempo real, ustedes entran ahí y está toda la información en qué situación está cada vacuna. Como todo, saben que muchas vacunas han fallado, ¿no es cierto? En este momento hay 130 vacunas en experimentación, en fase 0 o en fase 1, y hay muy pocas que están llegando a fase 3, alrededor de 5 o 6 formulaciones. Y la mayoría suelen quedar en el camino. Así que, bueno, vamos a empezar con la charla. A ver. Ahí ven, ¿no? ¿Se ve? Sí, se ve, pero ponerlo en modo presentación, así se va a ver más grande. Bien. Está bárbaro. Ahí está. Bueno, entonces vamos a lo que habíamos dicho un poquito. Un repaso para saber a qué vamos a apuntar, ¿no? Digamos, un repaso rápido de la inmunidad. En la inmunidad, digamos, podemos distinguir dos tipos de inmunidades: la natural, ¿no? O la inmunidad innata, ¿no? La inmunidad innata es aquella que uno, digamos, nace con ese tipo de inmunidad y ya nos protege contra contra el ambiente que nos rodea, y tiene componentes, como ustedes saben, la piel, las mucosas. El sistema del complemento también es parte de la inmunidad innata, los fagocitos, las células natural killer y las citoquinas que derivan de los macrófagos. Acá, digamos, quiero hacer una salvedad porque hablo de citoquinas y van a ver que voy a volver a hablar de citoquinas, pero este tipo de citoquinas son de alguna manera inespecíficas, ¿no? No es como las que vamos a hablar a continuación.
Y lo otro es la inmunidad adquirida, o también la pueden encontrar como inmunidad específica, que básicamente es la inmunidad que se obtiene a través de la estimulación de una anoxa o alguna sustancia extraña con la cual se pone en contacto el organismo. La inmunidad específica tiene varios mecanismos, tanto, digamos, comparte algunos de la inmunidad natural, pero tiene dos propiedades que son muy importantes. Uno es la memoria. Esto es importante tener el concepto de lo que es la memoria, y lo otro es la focalización de la respuesta, ¿no?, a el antígeno en cuestión, que eso ayuda a neutralizarlo o eventualmente lo podemos, digamos, el sistema inmune lo identifica y prepara una respuesta si es que esa respuesta no estaba activa en ese momento. Los componentes que tiene la inmunidad adquirida son los anticuerpos, obviamente circulantes, y los linfocitos, ¿no? Linfocitos. Y acá sí están las citoquinas que derivan de estos linfocitos. Estas citoquinas son mucho más específicas en términos de la lisis celular, ¿no? El sistema inmune también tiene que ver con el que está asociado a piel y mucosas, es decir, las inmunoglobulinas de piel y mucosas también forman parte de la inmunidad adquirida. Y por otro lado, la inmunidad adquirida podemos diferenciar, digamos, podemos hablar de que hay dos tipos, ¿no? Dos tipos de inmunidad adquirida. Una de ellas es la inmunidad activa, que es justamente de la que vamos a hablar hoy, que es a través de las vacunas. Pero también esta inmunidad activa puede generarse a través del contagio, obviamente, de la enfermedad. Es decir, estos dos pilares, que uno es el contagio y otro es a través de una vacuna, es la inmunidad activa, ¿no? De alguna manera la podemos dividir en espontánea o bien la inmunidad a través de las vacunas o artificial, ¿no es cierto? Cuando uno habla del desarrollo de una inmunidad adquirida, esta inmunidad puede tener dos componentes. Un componente humoral, ¿no?, que son los anticuerpos producidos por los linfocitos B, y una inmunidad celular que es a través de los linfocitos T, ¿no? Los linfocitos T son células que actúan con una suerte de memoria, por así decirlo, y tienen un rol muy importante en los patógenos, sobre todo intracelulares. Ustedes calculen que los anticuerpos van a neutralizar partículas virales circulantes, pero no tienen posibilidad de hacerlo en aquellos organismos que son intracelulares, donde sí los linfocitos, a través de las células presentadoras, pueden ponerse en contacto, liberar ciertas sustancias como las citoquinas y producir la lisis de las células enfermas, ¿no es cierto? Bueno, esto es un resumen muy, digamos, conceptual de la inmunidad. ¿Para qué? Ya nos metemos en el tema de las vacunas. Entonces, la vacuna, ¿qué es lo que va a producir? ¿No es cierto? Bueno, mecanismos justamente efectores, ¿no? Sean, vamos a admitir a Gustavo, ya sea células o moléculas, que las moléculas son los anticuerpos, como dijimos, y dentro de las células tenemos los linfocitos CD8 o los citotóxicos, o los linfocitos CD4, ¿no?, que son los T-helper, que estos son los que producen las citoquinas y brindan un apoyo a las células T, las células B y los CD8. Esto es, digamos, como para tener claro, digamos, hacia dónde vamos a dirigirnos cuando nosotros enfrentamos a un individuo a la vacunación. ¿Qué es lo que vamos a estimular? ¿Y por qué es importante esto? Bueno, porque esto es parte de los puntos finales en alguna de las fases, como vamos a ver. Comenzamos ya con algunos conceptos sobre el desarrollo de una vacuna. El desarrollo de una vacuna es un proceso largo y es muy costoso,
Como yo les decía, en este momento están en investigación alrededor de 130 vacunas potenciales o vacunas candidatas, se llaman, ustedes lo van a encontrar en la bibliografía como vacunas candidatas, y muy pocas llegan a ser autorizadas. Hay una alta tasa de falla digamos, en todo el proceso, y por otro lado se requieren procesos nuevos, innovadores, en la producción justamente en épocas de epidemias o de pandemias. Hay distintos paradigmas, y ahora lo vamos a ver con más detalle, pero por ejemplo, las secuencias de fases lo que se puede hacer es cabalgar una fase sobre otra, como vamos a charlarlo en un ratito. Bueno, esto es, hablamos cómo actúan las vacunas. Ven ustedes acá un pequeño gráfico donde lo que uno busca es la primera ola de anticuerpos, después viene la segunda ola de anticuerpos, y ahí, digamos, toda esta secuencia es la que uno va a medir, son puntos finales, ¿no? Todos estos puntos finales se van a medir para, de alguna manera, poder determinar la eficacia en general, la inmunoreactividad se llama, ¿no? La eficacia se mide también de otra manera, pero en la fase 1 hay puntos finales que tienen que ver con la inmunoreactividad, como lo vamos a desarrollar en un ratito. Ahora, acá sí vamos a hacer algunas diferencias entre las vacunas y el desarrollo de fármacos. Hay algunos más, pero me pareció muy importante desarrollar estos 5, ¿no es cierto? Acá sí podemos notar cuál es la diferencia y cuán importante es la logística que tienen que tener la producción de vacunas y biológicos también, ¿no? Uno es la seguridad, ¿no? Sobre todo en vacunas, la seguridad es sumamente importante. Se le exige un grado de seguridad tan alto a las vacunas por el hecho que cuando uno va a vacunar, no se olviden que va a vacunar un individuo sano, que no está enfermo de esa enfermedad o infección que supuestamente lo vamos a proteger con la vacuna. Así que el grado de seguridad que se le exigen a las vacunas es altísimo. Ese es el primer concepto. Vamos a utilizarlo en individuos sanos. Otra de las eventualidades, la conservación. Este es un punto clave, es, digamos, tan clave como el resto de los puntos, es tan importante como el desarrollo en fase de las vacunas. Fíjense, y vamos a volver, creo, sobre esto, fíjense que la conservación de la vacuna va a condicionar la logística de distribución de la misma. Hoy hay una vacuna que es muy buena, hasta ahora está teniendo resultados muy buenos, pero se tiene que conservar a menos 80 grados. Imagínense ustedes la logística de distribución de una molécula a menos 80 grados. Y es una molécula, digamos, una vacuna que necesita 2 dosis. Por lo tanto, si uno falla en la segunda entrega, ya se pierde la posibilidad de inmunización. Así que esto de la conservación de la vacuna es un desafío enorme en el cual están trabajando muchas de las compañías para mejorar, digamos, o disminuir, por así decir, la temperatura en la cual se conservan las vacunas. Básicamente las vacunas RNA, en la cual hay poca experiencia, necesitan un ambiente de conservación realmente muy, muy particular y complejo a la hora de la distribución. Por otro lado, la vacuna en niños, ¿no? En niños donde los niños hay edades en las cuales
se van vacunando. Bueno, eso uno cuando desarrolla una vacuna tiene que tener muy en cuenta la coinmunización, ¿no?, en los niños, es otra de las características del desarrollo de una vacuna. Después, las vacunas en lactantes. ¿Esto qué se hace? Se empieza primero en adultos, una vez que en adultos se determina que hay seguridad, se continúa en adolescentes, después en niños y finalmente en los lactantes. Y después los adyuvantes. Los adyuvantes es todo lo que, digamos, de alguna manera vehiculiza también a la vacuna. Y los adyuvantes son claves en la formulación de las vacunas. Cada adyuvante puede hacer que la vacuna se comporte de manera diferente en términos de la aplicación, de la dosis, etcétera, etcétera. Y son claves, fíjense, que si yo le modifico el adyuvante a una molécula, ya es un nuevo estudio. Tengo que volver a hacer a probarlo en fase 1 porque le cambié el adyuvante. Y otra de las diferencias son cuando yo estoy trabajando con individuos que pueden tener algún tipo de enfermedades autoinmunes, que no haya reacción cruzada con otras patologías que padece el paciente, o eventualmente con drogas, como eso ya lo conocemos, ¿no es cierto? Hay algunas consideraciones que tienen que ver con el desarrollo de las vacunas, y por eso yo lo había mencionado en la charla previa, y vamos a volver sobre esto porque me parece que es muy importante, la consulta con las autoridades reguladoras de cada nación, porque el interés en cada nación del desarrollo de las vacunas van a ver cómo moviliza de manera diferente las cosas. Eso es muy importante. Por otro lado, digamos, el diálogo entre las compañías desarrolladoras de la molécula y las agencias reguladoras tiene que ser muy frecuente, tiene que ser muy fluido, porque hay situaciones que son importantes, depende de los casos, ¿no es cierto? Primero, si uno va a utilizar un enfoque novedoso en el desarrollo, donde no hay experiencia previa, ¿no es cierto? Después, aquellas dificultades que uno puede observar a priori en lo que puede ser la eficacia posterior de la vacuna. Para darles un ejemplo, la vacuna del HIV es un problema porque no hay, digamos, comparadores, entonces no se puede desarrollar. Y después algunas otras consideraciones especiales que tienen que ver con el desarrollo de diferentes vacunas, como es este momento en particular que vamos a ver. Después el seguimiento de los comités de éticas y análisis interino, eso ustedes seguramente lo han escuchado, se detuvieron hasta ahora 2 ensayos en fase 3 de vacunas por eventos adversos graves en un individuo en cada estudio, ¿no? Y obviamente el registro que tiene que tener en ensayos clínicos, ¿no? Estas serían las condiciones generales del desarrollo de una vacuna. Entonces ahora vamos a ver cuáles son los objetivos en cada fase de las vacunas. Los objetivos en la fase 1 es evaluar la seguridad y la reactogenicidad, es decir, qué tan reactivo es el individuo al ponerlo en contacto con el antígeno que le estamos brindando. Uno de los objetivos secundarios también es la respuesta inmune, ¿no? Ya sea humoral y celular también, y también se pueden evaluar en la fase 1, no es mandatorio, pero uno puede evaluar la dosis y el calendario a proponer, ¿no es cierto? Pero el objetivo principal es evaluar la seguridad y la reactogenicidad, ¿no? Pero hay que quedarse con los conceptos claros, ¿no? Fase 1, seguridad, diría yo así. Tiene que salir, digamos, sin mucha dilación. Fase 1, seguridad. Muy importante esto.
Después, ¿cuál es la población de estudio? Bueno, la población de estudio, como hablamos, son individuos sanos y son inmunocompetentes, que no hayan estado en exposición y tengan un bajo riesgo de contraer la enfermedad en cuestión, ¿no es cierto? La fase 1, esto es como para agregar un poco, lo puede dividir en fase 1A, donde lo prueba en adultos, ¿no es cierto? Luego que en adultos obtiene resultados satisfactorios, lo puede probar en distintos grupos de edad o de población para ir determinando, digamos, algunos posibles comportamientos en términos de seguridad y reactogenicidad, y se le denominaría una fase 1B, ¿no? 1A, 1B, cuando prueba ya en otros grupos etarios y poblacionales. Pero básicamente la población de estudio son siempre individuos sanos e inmunocompetentes. ¿Cuál es el diseño? El diseño de una fase 1 de los estudios de desarrollo de vacunas son los first in human, que son el primer contacto con el ser humano, suelen ser abiertos y no aleatorizados, pero también se pueden desarrollar los ECA en la fase 1 también, ¿no? Probarlo contra placebo, contra otra vacuna o contra nada, ¿no? También, como lo vieron con Ezequiel, para evitar el sesgo se puede hacer un doble ciego, y recuerden que siempre que uno empieza una fase 1 tiene que hacerlo cerca de un hospital que tenga un nivel de atención terciaria. Esto es importante porque estamos probando por primera vez la formulación en individuos sanos y deben recibir ante reacciones severas la atención rápidamente. Bueno, hablamos en la fase 1 también, bueno, uno, como les decía, prueba el adyuvante, es decir, la molécula más el adyuvante, y en este caso se puede, muchas veces se mezcla previamente a utilizar la vacuna, se mezcla el principio, la molécula con el adyuvante y se aplica. En ese momento se pueden usar más de un tipo de adyuvante, pero hay que volver a fase 1 con cada uno de ellos. No es lo mismo utilizar distintos adyuvantes en la misma fase 1 para determinada formulación. Para cada formulación es el adyuvante 1. Si yo utilizo el 2, tengo que hacer una fase 1 para ese nuevo adyuvante. ¿Y cuáles son, como yo les había dicho, los puntos finales, esto que vimos, las curvas, digamos, el desarrollo de la respuesta inmune? Bueno, ¿qué se va a medir? Se mide la cantidad de individuos que seroconvierten, que no quiere, el hecho de que seroconvierta no quiere decir que tiene o no protección, tiene que haber los niveles tienen que estar definidos antes de comenzar el estudio, cuando voy a determinar los puntos de corte de las concentraciones de antibióticos, de anticuerpos. También se hacen algunas relaciones entre las medias geométricas y los títulos de los anticuerpos. Hay curvas también que se relacionan la cantidad de vacunados con los niveles de anticuerpos para poder comparar distintos grupos, y también se observa la respuesta de las células T específicas de ese antígeno. Todo esto es lo que se recoge como puntos finales en la fase 1 en términos de la reactogenicidad. Hasta ahora, si alguien quiere pararme y hacer un comentario o pregunta, es bienvenido. Yo a veces me embalo, empiezo a hablar muy rápido, muy acelerado, y no pongo pausa. Así que si alguien quiere
hacer un comentario, pregunta. Gracias, Pablo. No, por ahora está siendo re claro. Bueno, bárbaro. Buenísimo, gracias. Bueno, entonces continuamos. Fase 2, ¿no? La fase 2, como siempre, nombramos el objetivo. El objetivo en la fase 2 es identificar cómo vamos a preparar esa vacuna, es decir, no solo la molécula, sino también el adyuvante, ¿no? También tenemos que determinar la dosis óptima. Uno empieza, digamos, supónganse, uso 25 microgramos, 50, 100 microgramos y voy midiendo, digamos, también se mide la seguridad en fase 2 y la reactogenicidad, ¿no es cierto? Bueno, eso yo voy determinando a ver cuál es la menor dosis en la cual yo logro el objetivo esperado, ¿no es cierto? Eso es lo que implica la fase 2. Voy a buscar la dosis óptima, voy a buscar el cronograma para continuar ya en los ensayos en fase 3, ¿no? Es decir, la fase 2, yo les digo ya, son estudios que ya se llevan a cabo en campo, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que en términos económicos es realmente muy caro. Ya uno pasa a los estudios en campo, ¿no? Acá en la fase 2 hay que informar la eficacia parcial de la droga, de la vacuna, perdón. Por lo tanto, los diseños acá son diseños controlados y aleatorizados, ¿no? Yo acá necesito determinar claramente con qué voy a comparar, ¿no? Claramente tengo que tener una muestra determinada, con un N determinado, y un porcentaje de error también estimado. De alguna manera, cuando yo voy a hacer ya la fase 2 y la fase 3 también, cuando voy a trabajar en campo, tengo que tener, digamos, en cuenta que voy a trabajar en una comunidad. Tengo que tener una información muy detallada de la epidemiología, ¿no? En la comunidad del patógeno y la epidemiología en esa comunidad, ¿no? Entonces, para elegir el sitio, tengo que elegir un sitio donde haya una alta incidencia de enfermedad infecciosa para poder determinar bien el punto final, o sea, marcar la diferencia. Entonces, ustedes imagínense esto porque está hoy muy, muy en boca de todos el tema que mucha gente dice, claro, vienen a investigar las vacunas acá, ¿por qué no investigan en tal lado, tal otro? Bueno, justamente porque cuando uno va a hacer el estudio en campo necesita una alta incidencia, porque si no, si yo voy a desarrollar una vacuna y probarla en un lugar donde hay una incidencia muy baja, realmente me tengo que sentar a esperar la diferencia entre la vacuna y el placebo. Entonces necesito que los individuos estén expuestos en un lugar donde, ya les digo, haya una tasa de contagio con una curva bien empinada, como está pasando en el Gran Buenos Aires, como está pasando en algunos lugares en Cava, como está pasando justamente ahora en la zona del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, donde la curva es sumamente empinada. Es un lugar ideal para el estudio de vacunas. Por otro lado, llegamos a la fase 3. En la fase 3 es donde evaluamos la eficacia. En la fase 3 son ya estudios absolutamente en condiciones de campo, similar a lo que yo me voy a encontrar cuando ya la vacuna esté aprobada y la empiece a usar de manera masiva, ¿no es cierto? A las vacunas, acá hay un dato, ¿no? A las ¿Cómo vacunas, va? Mandé algo para imprimir hace rato a la isla. Es una hojita. No salió No, nada. al mail. Al mail un de usted. micrófono. Sí. Formulario medicación crónica. Tenemos un micrófono abierto.
A ver. Pablo, vos lo podés silenciar, sí. Gustavo, tienes el micrófono abierto. A ver, espera que tendría que... Ahí está. Ya está, ya está. Bueno, fíjense que en los ensayos, para evaluar la eficacia, se le exige al menos un 50% de eficacia a la vacuna. Y esto de alguna manera tiene una explicación, porque uno dice, pero ¿cómo? ¿Solamente 50%? Cuando uno habla de inmunidad de rebaño, lo deben haber escuchado porque es un término que se está utilizando ya hace varios meses, de la inmunidad de rebaño. De hecho, al comienzo de esta pandemia hubieron algunos estados que apostaron a la inmunidad de rebaño. En principio, uno dice, qué barbaridad, porque lo evaluamos después que las cosas fallaron, pero yo les diría que no es descabellado. Lo que pasa que nunca uno se imagina el comportamiento que iba a tener este virus, ¿no es cierto?, con algunas particularidades. Pero la inmunidad de rebaño básicamente lo que busca es que entre el 50 y el 60% de la población se inmunice a través en principio, del contagio. Y si no se puede del contagio, utilizar la vacuna. ¿Por qué? Porque si un poquito más de la mitad están inmunizados, ya no van a contagiar a la otra mitad. Ese un poco es el razonamiento, ¿no? Entonces, en la fase 3 tienen que alcanzar por lo menos este objetivo de una eficacia del 50% y obviamente la seguridad de la droga se continúa evaluando. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar la eficacia? En la fase 3 es el porcentaje de reducción de la incidencia de la vacuna entre los vacunados, ¿no es cierto? Tenemos que determinar eso. Cuando nosotros hablamos del diseño, ¿no?, de la vacuna en la fase 3, el gold standard son los ECA nuevamente, ¿no?, donde vamos a hacer una asignación al azar, como ustedes saben, con un control que puede ser placebo, una vacuna diferente o nada, ¿no? Y el sitio, como siempre, tiene que haber estado elegido muy bien desde la epidemiología del lugar. Fíjense qué interesante respecto a los desarrollos que uno va a utilizar en los ensayos, que esto lo vieron con Andrea justamente. Cuando yo tengo una vacuna que la voy a probar, como en este caso actual contra el SARS-CoV-2, yo voy a probar una vacuna y voy a probar la superioridad, ¿no es cierto?, sobre el placebo, porque no hay otra vacuna, de acuerdo, eficaz o probada. Ahora, si yo pruebo una vacuna contra otra vacuna, lo que voy a hacer un ensayo de no inferioridad. Y obviamente tengo que demostrar cuáles son las ventajas de esa vacuna que yo trato de introducir. Probablemente sean menos dosis o bien se pueda, ¿cómo se llama?, almacenar de una manera más factible. Entonces tenemos esas dos maneras de hacer los ensayos. Bueno, acá es donde yo quería hablarles un poco del avance en el desarrollo de vacunas que tienen que ver con momentos de pandemias. Acá en el 2009, en el momento de la pandemia H1N1 o la gripe A también conocida, se empezaron a delimitar, algunos de ustedes donde ven las flechitas, es donde se dijo, bueno, acá podemos nosotros acelerar los tiempos, ¿no es cierto? Acelerar los tiempos. Por ejemplo, la fabricación de la vacuna, el tipo de, por supuesto, el aislamiento de la cepa, el tipo de cultivos, todo esto para acelerar en tiempos de pandemia el desarrollo de una vacuna. ¿Por qué? Porque muchas veces el desarrollo de una vacuna puede llevar 2, 3, 4 años, y una pandemia dura 2 años, para que tengan una idea. Entonces, hay necesidades que son mucho más
importantes en ese sentido. Y hasta ahora hemos comprobado que las medidas de mitigación en la población general son complicadas, y eso por ahí va a merecer un comentario aparte al terminar, que me parece importante también. Bueno, bien, siguiendo con esto, ¿qué pasa ahora? Fíjense esto. Esto sería interesante, ustedes en todo tienen las citas para ir a buscarlo. Esto es lo que es el paradigma tradicional, ¿no es cierto?, con todas las fases que ustedes conocen de desarrollo de una droga, incluso de una vacuna, la fase 1, 2, 3, y después la licencia, con los tiempos que eso lleva, a un paradigma nuevo, ¿no es cierto?, donde hay un overlap en las fases, es el paradigma de la pandemia, ¿no? ¿Qué es esto? Ustedes fíjense que ni bien se anuncia en China que se identificó el nuevo coronavirus, se conformó lo que yo les puse acá, las siglas CEPI, que es la Coalition for Epidemic Preparedness Innovation, que es, digamos, una non-profit organization donde se juntaron, obviamente, el conocido Bill, ¿no?, alias Bill Gates, varios países como Australia, Bélgica, Canadá, Etiopía, el Reino Unido, Noruega, y me falta uno que no me acuerdo, para que en términos de ponerse en contacto rápidamente con aquellas compañías que habían estado desarrollando vacunas para otros coronavirus, que ahora se los voy a mencionar un ratito con más detalle. Uno se llamó el MERS y otro el SARS-CoV-1, viene a ser el SARS-CoV, se llama, ¿no?, pero viene a ser el 1. Son vacunas que fallaron, pero no importa eso. ¿Por qué? Porque hay plataformas que pueden utilizarse para arrancar más rápido. Y fíjense lo interesante de esto, que una de las vacunas para el SARS-CoV-2, la fase 1 empezó el 16 de marzo. 16 de marzo. Algunas semanas después que ya se conoció el genoma, ya que se aisló el genoma del virus, ¿no? Algunas semanas después. Eso es rapidísimo realmente. Y la verdad que muchas veces en el avance de las vacunas les quiero mencionar, porque también he leído, obviamente, porque estoy muy con esto de la pandemia, el hecho de la fabricación de la vacuna y lo que es la investigación de la vacuna. Son dos cosas que, como ustedes van a ver, están sobrepuestas, ¿no?, o superpuestas. Una cosa es la fabricación de la vacuna y otra cosa es el desarrollo de la investigación en campo de la vacuna. No hay que confundir una cosa con otra. Acá en el país se está fabricando una de las vacunas que creo que es la de Oxford, ¿no es cierto?, con una asociación de unos laboratorios en conformidad con el Estado, obviamente. Pero la vacuna se está fabricando, no quiere decir que esté aprobada. ¿Qué puede pasar? Que la vacuna falle y toda la producción hay que tirarla. Entonces, el riesgo es realmente inmenso en términos de dinero, porque a veces las vacunas no pasan la fase 2, pero ya se están fabricando. ¿Por qué? Porque una vez aprobadas hay que inmediatamente comenzar la comercialización de la misma, ¿no es cierto? Entonces, fíjense en qué situación de premura uno investiga el desarrollo en vacunas. Con respecto a los documentos, en lo que le vamos a subir están todos mencionados, los documentos regulatorios que aplican al desarrollo de las vacunas, como ICH6, bueno, los lineamientos de la EMEA, de la Organización Mundial de la Salud, de las buenas prácticas de fabricación, etcétera, etcétera. Eso lo van a encontrar como para ampliar un poquito el campo de estudio. Bueno, y ahora, habiendo
dado este pantallazo, ahora nos vamos a meter ya con un ejemplo claro, actual y en pleno desarrollo. Y vamos a ver cómo aplicamos todo esto que vimos a un ejemplo más actualizado que este no hay. ¿Qué debemos saber de la vacuna y la importancia? Fíjense, nosotros ya sabemos que el virus, el SARS-CoV-2, es un beta coronavirus, es un virus de RNA. Eso ya lo sabemos. También sabemos que tiene una glicoproteína, que es una espiga, ¿no? Que lo van a ver como spike, se abrevia con una S en mayúscula, como pueden ver acá. Acá. ¿Qué es el blanco antigénico, no? Es decir, el spike es el blanco antigénico. Ya está, eso fue un gran avance, porque cuando se trabajó con el SARS-CoV-1, vamos a ponerle, pero es el primer SARS-CoV que apareció, ya se identificó que tenía esta estructura que es el spike, ¿no? Bueno, acá ya se sabía que había que apuntarle a esto. Eso fue un gran avance. Luego hay una proteína N en la nucleocápside y también se sabe que la transmisión interhumana es a través de las gotitas de flujo. O sea, ya hay un background sobre el tipo de virus. Los antecedentes que dijimos, los antecedentes de otras epidemias que dijimos, el MERS y el SARS-CoV-1, ¿no? Conocerlos es muy importante y sobre todo si hubo intentos de desarrollo de vacunas previas, ¿no? Porque eso hace, como yo les decía, a conocer más de la logística, la tecnología y la innovación que hay en el desarrollo de vacunas. Así que esos fueron datos muy importantes. Con respecto al desarrollo de estas vacunas, de estas potenciales vacunas, digamos, como todo, están siguiendo las fases. Hay algunas que llegaron, como les dije, a la fase 3, que ahora les voy a mostrar cómo lo vamos a ver eso de alguna manera. Y, por ejemplo, Estados Unidos rápidamente organiza lo que ellos le llaman la Operation Warp Speed, que es digamos, una organización donde los servicios de salud humana de los Estados Unidos, junto con algunas otras entidades federales, el NIH, y alrededor de 15, 20 empresas biofarmacéuticas están trabajando en el desarrollo de la vacuna para el COVID. Ahora vamos a ver algunas de ellas, ¿no? Y cada una de estas entidades pone mucha plata para el desarrollo y para asegurarse una cantidad de millones de dosis, ¿no es cierto?, para los Estados Unidos. De las vacunas que están desarrollando, hay dos categorías, están las vacunas, las RNA, que es la Moderna y la de Pfizer, que ahora vemos, y las otras vehiculizadas con adenovirus defectuosos, por así decirlo, es decir, el antígeno, o sea, el spike se vehiculiza en otro virus, digamos, en un adenovirus que no es replicante, ¿no? Que esta es la de la Universidad de Oxford y la de Johnson & Johnson, como para tener idea. Entonces, el hecho de acelerar estos procesos de desarrollo de vacunas, como vimos hace un ratito, hay un cierto overlap en las secuencias de las fases. Todo esto puede, obviamente, terminar en distintos cuellos de botella en la manufactura de las vacunas, como son el hecho de los envases, de los adyuvantes, de los viales, de los taponcitos, de las etiquetas, todas pequeñas cosas que hacen a la fabricación de una vacuna. Y lo otro que yo les decía es la distribución de las vacunas, que básicamente las vacunas
cuentan con una cadena de frío que es fundamental. Hoy, con el hecho de las vacunas que necesitan un cuidado, digamos, un almacenamiento a temperaturas muy, muy bajas, yo les diría que hace casi imposible o muy poco factible la distribución en grandes cantidades. Así que eso haría, por ejemplo, que una vacuna falle, digamos, a mi manera de ver las cosas, ¿no? En todos los países donde las cadenas de frío suelen tener fallas y aventurarse a enviar esta vacuna es un problema grande, y sobre todo porque son 2 dosis, ¿no es cierto? No es una sola dosis, hay que asegurarse la otra dosis. Yo acá les puse una tablita, pero ahora les quiero mostrar dónde ustedes pueden rápidamente acceder a toda esta información muy, muy actualizada. Está la de la Organización Mundial de la Salud y después el New York Times. Van a ver cómo lo tiene organizado el New York Times. La verdad que me parece fantástico cómo lo tienen y es rápidamente accesible. Esto es lo que les quería mostrar. Esto es lo que está en desarrollo en Estados Unidos. Las fases están un poquito más adelantadas, esto no está bien actualizado, pero bueno, esto es lo que yo les decía, ¿no? de los cuellos de botella y el hecho de acelerar a través de esta iniciativa que habíamos hablado del CEPI, ¿no? Bien, bárbaro. Entonces ahora volvemos y de alguna manera esto es un poco lo conceptual. Ahora quería mostrarles estas 2 propuestas de actualización que, a ver, vamos a ver, las 2 propuestas de actualización que tienen que ver con esto, donde ustedes rápidamente van acá. Esta es la de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Ustedes van a ese link que yo les dejo y acá está un borrador donde tienen todas las vacunas, todas las vacunas. Acá están todas las vacunas, les va diciendo qué tipo de vacuna. O sea, primero la plataforma es un virus inactivado, ¿no es cierto? Otro es un vector no replicante, ¿no? Es decir, vehiculiza al antígeno. Les está diciendo el número de dosis, el timing, digamos, 0 a las 2 semanas, es por vía intramuscular, y acá es donde están las inscriptas cada uno de los reportes sobre esta vacuna, los reportes interinos, y esta vacuna está ya en fase 3, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno mira estas plataformas, ¿no es cierto?, dice, bueno, mirá qué bien, la de Oxford, aparentemente una dosis, eso es bueno, digamos, esa es una buena noticia, que sea una sola dosis, pero hay que ver lo que hablábamos recién, el tiempo de conservación, ¿no es cierto? Bueno, la de la Universidad de Oxford, como verán ustedes, ya está en fase 3, estuvo detenida por un evento severo, una mielitis transversa en un individuo sano. Después el comité dijo que no estaba relacionado a la vacuna, la FDA puso la lupa un poquito más en detenimiento. Bueno, eso está por verse todavía, Pero fíjense que acá estamos viendo las principales... ¿Puedo preguntar algo, Pablo? Sí. Y con respecto particularmente a la vacuna de Oxford, ¿hubo apertura de ciego? Bueno, no. No, el comité, digamos, el comité de seguridad determinó que no era relacionado. El hombre recibió la vacuna, ¿no es cierto? Y no estaba relacionado a la vacuna.
Pero entonces sí se sabe se sabe que estaba en la Sí. rama vacuna. No, sí, no, sí, el comité Ah, interino sí, 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 o sea, sí, 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 exacto, Adriana. Y claro. otra pregunta, para entender un poco esta tabla que me parece súper interesante para meterse y ver qué información actualizada hay. Por ejemplo, hay una fase 1 que corresponde a la vacuna Oxford, a la siguiente que es una de Beijing Institute y otra que es la Malaysia Research Institute. Comparten la fase 1. Después, no, o será que no estoy viendo bien todas las líneas. A ver. No, ahora que lo digo, me parece que yo no llego a ver todas, o en la presentación no se ven todas No las sé. líneas. Qué bacana. A ver, Quizás, porque así visto parecía como que acá hay una fase 1 común a las 3, pero no, ahora que lo miro mejor me doy cuenta que no se ven las líneas. no se ven las líneas entre una vacuna y la otra. Claro, porque entonces parecía que ves la columna que corresponde a fase 1, al menos yo la veo así, no sé si les pasa a los demás. Sí. Pareciera que la fase 1 la compartían Oxford, Beijing y Gamaleya, cuando Ajá. me imagino que no, es un tema Ah, de cómo se ve nada más. no la comparten. Digamos, cada una de ellas tiene no comparten, no, No, definitivamente. claro, por eso me había llamado la atención y justamente en la clase pasada estuvimos trabajando con los Master Protocol, entonces tendrá algo que ver con eso, pero no, evidentemente no. Claro. Bueno, buenísima la pregunta, porque sí, eso es. Lo que uno, digamos, en este draft de la Organización Mundial de la Salud, ustedes fíjense que si nosotros vamos para abajo, fíjense cómo las columnas del lado derecho están vacías, ¿no es cierto? O sea que la cantidad de vacunas que hay en fase 1 son muchas, y en fase 2, 1, 2, ¿no? Porque esto es lo que yo les decía cuando empiezan a haber un overlap, ¿no? En 1, 2, y después en fase 3 no son muchas vacunas que están en fase 3, alrededor de 6 en total en la actualidad, ¿no? Así que bueno, acá van a tener, esto se va actualizando permanentemente, y bueno, me parece una información bastante relevante. Pero miren, a ver si cambia, díganme si cambia o tengo que volver a compartir. ¿Cambió algo? Sí. ¿Sí cambió? ¿Lo de New York Times? Sí, cambió todo. Bárbaro, bueno, esto a mí me encantó esto. Fíjense, acá el New York Times les pone cuántas están en fase 3, en 1, cuántas en fase 2, cuántas en fase 3, cuántas están limitadas, ¿no es cierto? Y ustedes van hacia abajo, ¿no? Hacia abajo y pueden ver distinta información respecto a lo último que está pasando en las vacunas, ¿no? Johnson & Johnson también pausó lo que yo les decía, igual que Oxford, pausó Johnson & Johnson en la fase 3 porque están investigando también una enfermedad en un voluntario. Después les habla obviamente de las fases, pero fíjense acá. Acá, ¿no? Ustedes, supónganse, ponen clic en fase 2, les tira todas las que están en fase 2, ¿no? Pero, fíjense, vamos a aprobada, no hay ninguna. Fase 3. Y acá está. Estas son las que están en fase 3. Les da toda la información, incluso la información económica, $1 billón recibe de grant esta vacuna, de donde el sponsor son los institutos nacionales de salud, los que habíamos visto hace un rato de lo que hizo Estados Unidos, ¿no? Entonces, acá les va diciendo
todo lo que fue pasando con esta vacuna. Después vi la BioNTech, ¿no?, de Pfizer, lo mismo, les va describiendo, ya está en fase 3, no terminó fase 2, ya está en fase 3, está superponiendo un poco, también 1.9 millones, donde se aseguran los Estados Unidos 100 millones de dosis, ¿no?, para diciembre. 100 millones de dosis, con opción a 500 millones de dosis. Por eso yo les decía, fíjense cómo, digamos, los estados se involucran mucho porque se quieren asegurar, digamos, la provisión, ¿no? La Unión Europea, 200 millones de dosis, compró Japón 120 millones de dosis. Otra, esta es la CanSioBio, también está en fase 3, después esta otra, que creo que esta es la rusa, sí, esta es la rusa, también está en fase 3, ¿no? La de Johnson & Johnson, que ahora está, está detenida, por esto que yo les decía. Bueno, acá van a tener la de Oxford, les va a mencionar también que hubo un problema, acá está el paciente con mielitis transversa, ¿no? Y en una semana se reanudó el estudio, ¿no es cierto? Pero acá está bien. Todavía está pausado por la FDA en Estados Unidos. Bueno, la de Nova. Así que acá tienen todas las vacunas en la fase que están y las situaciones que se van presentando con cada una de ellas. Así que me pareció, la verdad, muy bueno para que lo tengan de acceso de consulta rápido, estas dos páginas o estos dos portales para consulta, ¿no? Hoy en día todo el mundo está preguntando, hay mucho escepticismo con el tema de las vacunas, la gente empieza, pero la vacuna rusa, la vacuna china, porque los chinos bla bla. En realidad, yo lo que le digo a la gente es, si hasta ahora confiaron en la ciencia, bueno, sigan haciéndolo, ¿no? Porque es muy difícil sacar a veces del imaginario lo que es las campañas antivacunas, ¿no? Se ha escuchado que la vacuna te inocula un componente genético a tu propia genética que te puede hacer desarrollar enfermedades el día de mañana, linfomas el día de mañana, y eso no es cierto, digamos, literalmente eso es falso, ¿no? Son fake news. Así que el hecho de conocer el desarrollo de una vacuna es un argumento bastante interesante, ¿no?, como para poder defender la investigación que siga adelante, porque evidentemente la vacuna es necesaria.